A reading from the book of the prophet Lectura del profeta Isaías. The Lord spoke to Ahab. En aquellos días habló el Señor a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. But Ahaz answered, Respondió Acaz: no la I pido. will not tempt No quiero tentar al Señor. Then Isaiah said, Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, Is it not enough ¿no les basta cansar a los you hombres, also weary? sino que cansan incluso a Dios? The Lord Pues himself el shall give you a Señor sign. por su cuenta les dará una señal. Conceive and bear Miren, children. la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let the Lord enter. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. The Lord's are the earth and its fullness. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Who can ascend the mountain? ¿Quién puede subir al monte del Señor? Who may stand? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? He whose hands El hombre de manos inocentes y puro desires corazón. not what is vain. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. He shall receive a Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. is the race Este es el grupo que busca al Señor, of the God of que Jacob. viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, Él es el Rey de la gloria. Llave de David, que abres las puertas del reino eterno. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In the 6th month, En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. virgin's name, La virgen se llamaba María. and coming to her, he said, El ángel entrando en su presencia dijo: full of grace, alégrate, llena de gracia, the Lord. el Señor está contigo. But she was greatly troubled at Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. the angel said to her, El ángel le dijo: do not be afraid, no temas, María, for you have found porque favor. has encontrado gracia ante Dios. Behold, Concebirás conceive in your en tu womb, vientre son, y darás a luz un hijo, and you shall name him. y le pondrás por nombre Jesús. He will be great and will be Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Lord God will El give Señor Dios le dará el trono de David su padre. rule over the house of Reinará sobre la casa de Jacob para his siempre, kingdom, y su reino no end. no tendrá fin. But Mary said to the Y angel, María dijo al ángel: how can this be? ¿cómo será eso? I have no relation. Pues no conozco varón.
the angel said to her, El ángel le contestó, the Holy Spirit will el come Espíritu Santo vendrá sobre ti, of the Most y High. la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Therefore, Por eso, the child to be el born, santo que va a nacer the Son of God. se llamará Hijo de Dios. And behold, Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un this hijo, is the 6th month. y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, Will be impossible. porque para Dios nada hay imposible. Mary said, María contestó, behold, I am aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Then the angel departed from her. Y la dejó el ángel. Verbum Domini nos tibi Christe. One of the events here in Uno de los eventos aquí en la Anunciación response. es la respuesta de María. She responds as one who is Ella ready responde como alguien que está to the will of lista y dispuesta a cumplir la Imagine voluntad de Dios. that what is being Imagínense Mary que is not an easy task. lo que se le dice a The María Blessed Virgin no es una would have tarea known fácil. La Santísima Virgen what kind of mission this hubiera was, sabido what qué kind of tipo call de this was misión to. iba a hacer esta, She qué was tipo de already llamado well-versed iba a in hacer songs este. since her youth. Ella ya estaba Now muy she sees the versada en los fulfillment cantos of- desde su juventud of the Son of y God, the ahora Messiah, the promise, the el prophecies cumplimiento, la realización del will now Hijo come de to Dios, pass las profecías, through her yes. se cumplirían a través de la afirmación de Think ella. about that. I mean, that's a lot. Piensen acerca de esto, es Here she is, the bastante y aquí la tenemos, The one. la elegida, llena de gracia. She says yes. Y ella dice que sí, She's ready and willing está to do the will of God. lista y dispuesta a She is an cumplir example la for voluntad each de and every Dios. one of us. Y ella es ejemplo para cada uno de nosotros de cumplir la voluntad de Dios. From us. Esto requiere que digamos un sí todos los días. Just living out what Primero, the Lord has called us to do. al vivir aquello a lo que el Señor nos ha llamado, a ser santos. Y segundo, Do the task a cumplir gives us. la tarea que el Señor nos encarga, aquello a lo que el Señor nos llama para servirlo. Small. Some of these are really great. Algunas pueden ser cosas pequeñas, algunas pueden ser cosas grandes. We look to her example. Pero María, A woman full miramos su ejemplo como la mujer llena de gracia, quien acepta el llamado, anything back. no retiene nada. Ella dice que sí. And here we see Y aquí with Mary vemos con María nuevamente este gran ejemplo de una mujer que ama a Dios, quien es devota y santa y permanece firme service to the Lord. en la oración y en el servicio al Señor. That she Sabemos que muy desde el principio ella vivía en el área del templo in fact y había estado expuesta a los sacerdotes. tradition history De hecho, la that many of the young people historia de la tradición nos cuenta que muchos jóvenes solían ir al templo y ayudar como voluntarios a los sacerdotes. hear Y muchos de ellos escucharían la lectura de los salmos. of course a woman who Y María, por supuesto, es la mujer que es capaz de entender todo esto, capaz de escuchar bien y de meditar estas cosas en su corazón. is confirmed later on Y esto se confirma más adelante cuando nace Jesús y durante la presentación, gives this to her. cuando el profeta Simeón, Took these things in her heart, took the words escuchamos que María recibe las palabras de Simeón en su corazón, in her heart. que acepta las palabras del Señor en su corazón
Esto es algo que ella ya estaba haciendo, estaba acostumbrada a ello. Así que listen to this call and to the commands of the Lord and to ella escucha este llamado del Señor, este mandamiento, y lo obedece. Ella estaba preparada porque ella ya conocía la palabra del Señor. Ella se esforzaba en vivir la palabra de Dios. Ella ya era santa, se esforzaba en vivir una vida incluso más santa. Así que para ella fue más fácil decir que sí. Ella estaba atenta a la palabra del Señor, la voz del Espíritu Santo. and for us Y para nosotros aquí, que nos esforzamos en vivir por el Señor y cumplir su voluntad this is y what vivir de manera santa, aquí es donde se pone un poquito difícil. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que seamos un pueblo santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es ser como Dios, vivir como Dios, en caridad, amar como Dios. A eso nos ha llamado y Él nos da todo lo necesario para cumplir ese llamado. Tenemos la gracia de los sacramentos, heredamos la vida de Jesucristo en nosotros a través de la gracia de los sacramentos, comenzando con el bautismo, se fortalece en la confirmación, nos alimentamos a través de la Sagrada Comunión. Cuando escuchamos, cuando leemos la palabra de Dios, debe transformarnos, debe llevarnos más cerca a Dios. this is how we grow in holiness. Así es como aumentamos en santidad. Ese es nuestro alimento para que aumente nuestra santidad. Y eso también es parte de la santidad, lo que aceptamos. Así como la Santísima Virgen María, que se esforzaba en ser más santa, quien aceptó la palabra de Dios y la meditó en su corazón. God's grace, God's word, Podemos everything that pensar en esto como la gracia de Dios, la palabra de Dios, todo aquello que nos ayuda a aumentar en gracia. Es como una fuente y tenemos que estar preparados para beber de ella y beber con frecuencia. blessed are those who hunger Esa es la sed que tenemos. Aquellos que tienen, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Recordemos esto. to fall deeper in love. Hemos de tener hambre y sed de Dios, querer conocerlo y servirlo. Holiness is all about. De eso se trata la santidad. Created for Para eso fuimos creados, para vivir de Dios channel of God's y grace ser canales de la gracia de Dios, del amor de Dios, como lo fue María. her life. Lo vemos a lo largo de su vida, There she is porque a lo largo de su vida ahí la tenemos con Jesús, desde el comienzo, desde cuando nació, desde cuando fue concebido, y por supuesto cuando nació, y luego in his early years and en sus primeros años, at the y beginning más adelante, al principio de su ministerio público, el primer milagro en las bodas de Caná, hasta la cruz, la resurrección, church, there she y is. luego al comienzo de la iglesia, ahí la tenemos, con los discípulos, She's there in el prayer descenso del Espíritu Santo, ahí la tenemos en oración, porque she's hungry for ella tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de cumplir la voluntad de Dios. in our daily living. Y en nuestra vida diaria, ¿qué requiere esto? San Pablo nos dice, Offer él ourselves dice, ofrecernos como sacrificio vivo. every day. Eso quiere decir We're a giving diario, ourselves to todo el God, tiempo, to His entregarnos a Dios, whether a it's su voluntad, the grace ya sea cuando aceptamos la gracia or whether we're o ya sea give it out cuando in service to Him. estamos We are offering transmitiéndola en servicio a Dios. Estamos ofreciéndonos en lo que el Señor quiera. of heart to Hemos de tener ese tipo de corazón, myself to God. tener ese fervor, ofreciendo nuestros corazones, ofreciendo nuestras personas a Dios como sacrificio vivo, Acceptable to Him. santos y aceptables para Él. It says that be transformed by the renewal Ser transformados por la renovación de nuestras mentes para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, aquello que es bueno, perfecto y agradable para Él. ready and willing to give Hemos de it all. aceptarlo y estar dispuestos y preparados para Then, darlo todo por Él y luego as this comes in, to be transformed, to work on the ser transformados, trabajar en esa transformación continua. Eso es parte del proceso. operate with God's Cooperar con la palabra de Dios, and become cooperar con su voz to be y ser santos, responder, renewal here. es parte de la renovación. Process
Y cuando estamos en este proceso, como nos dice San Pablo, entonces conocemos la otra parte, porque a veces Dios ha de llamarnos a hacer cosas, a dar un paso adelante en la fe. Recordemos que la primera parte de la voluntad de Dios es ser santos, luego Él nos llama a que hagamos cosas, de manera que podamos discernir bien si es que estamos dispuestos a ofrecernos. Así como aceptamos, hemos de transmitirlo. Hemos de ser transformados por la renovación de nuestras mentes. No enfocarnos en las cosas del mundo, en los deseos de la carne, sino esforzarnos en seguir adelante en Dios. Es fácil conocer la voluntad de Dios, así como María. Aquí la tenemos entregándose plenamente al Señor antes de la anunciación y por eso es que ella es capaz de escucharle y está dispuesta a seguir adelante y dice, hágase en mí según tu palabra. Ella está preparada. Ella sabe que todo es posible con Dios. Y ahora nosotros nos corresponde saber esto, discernir de esta forma. No debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros, dándonos todas las cosas y todo lo que nos hace falta hacer es decir que sí. Miren este ejemplo de la Santísima Virgen, la discípula más perfecta de Jesucristo. Ella es nuestra madre. Ella está con nosotros, orando por nosotros, así como estuvo con Jesús. Ella ruega por nosotros, animándonos, amándonos, alimentándonos a través de sus oraciones, de su amor. Así pues, tomen este ejemplo y sigan a Jesús. Estén preparados y dispuestos a hacer todo por Él, ofreciéndonos por Él, dispuestos a decir que sí. Que Dios los bendiga a todos.